amigos y amigas de Hablando la Verdad, en vivo siempre a través de Su Mundo TV, cobertura mundial. Uno observa un mundo con grandes conflictos, una República Dominicana por ese mismo trayecto, mientras se pega la información de que aquí hay un gran bla, 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 día por día, que no enfrenta los temas fundamentales del país. Por un lado, dice hoy el director general de Bienes Nacionales, mi amigo Rafael Burgos Gómez, que el Estado Dominicano perdió 2 millones de tareas del Consejo Estatal del Azúcar, una empresa que a pesar de un déficit de unos 800 millones de pesos, que fue el motivo utilizado para privatizarlo, fue un consorcio que le aportó millones de toneladas de azúcar, una gran riqueza con la melaza para la ganadería, azúcar parda y refina, azúcar refino, y recuerdo aquella azúcar cisne que en funditas de 2 y 5 libras vendía el Ingenio Porvenir, que está operando actualmente y que debería ser relanzado por el gobierno del presidente Luis Abinader. Este canal, con Hablando la Verdad y el programa Coloquio, hemos hecho una serie de programas que han llegado hasta el azúcar orgánica y el potencial que tiene la República Dominicana de producirla, como también la producción de panela de azúcar para la exportación y el mercado interno. Pero vemos que han saqueado, se han robado las tierras del Estado y no hay un solo preso. No hay un solo preso sobre ese saqueo con mafias en el Consejo Estatal del Azúcar. Y hoy mismo el mismo director de Bienes Nacionales se queja de las mafias que han saqueado el Consejo Estatal del Azúcar, cuyos saqueadores y ladrones deberían ser buscados uno por uno y llevados conjuntamente con todos los que han saqueado en una jornada en un parque público del país para presentárselo a la sociedad dominicana. Además, luego llevarlo a las cárceles para que sean condenados por el robo y el saqueo de las tierras del Consejo Estatal del Azúcar. Este país tuvo el principal ingenio del Caribe, el ingenio Río Jaina. Lo saquearon, se lo robaron, las mafias políticas se cogieron las tierras y hoy Jaina, entre la miseria, la contaminación
y simplemente con un malecón que le acaban de construir para que no se mueran de pena y de miseria. Yo recuerdo cuando era niño en Esperanza, pueblo en el cual se fundó un ingenio en el 1955, y con orgullo digo que mi padre fue uno de los fundadores de ese ingenio y además fue encargado del almacén de ese ingenio. Yo escuchaba a las 5 de la mañana el pito productivo del ingenio Esperanza y veía esas 4 colonias cañeras, la colonia Libertad, entre el cruce de Esperanza, Maizal. Ahí habían tierras productivas, pero también la colonia Boca de Mao, la colonia Amina, un pueblo de gran producción de bananos y de guineas y de muchos rubros agrícolas, y hasta la naranja Washington la sembraron en una ocasión cuando llegaron al país. Pero además, la colonia Esperanza. ¿Y ustedes saben en qué terminaron las tierras del ingenio Esperanza? Usted pasa por ahí, ve hasta moteles y ve 80,000 situaciones porque desbarataron la industria azucarera, desbarataron el ingenio Amistad. Usted cogía desde Navarrete hacia Inver y usted veía ese ingenio produciendo ahí en Inver, acompañando a la familia Heinzen, que desde 1926 ha venido produciendo sin vacaciones el queso tipo holandés, sello negro, que es un orgullo productivo del país. Pero desbarataron el ingenio Amistad, desbarataron el ingenio Montellano, después no se conformaron, desbarataron el ingenio Catarey, al cual Trujillo le ponía mucha atención conjuntamente con el ingenio Río Jaina, además de una fábrica de ron en la dictadura en San Cristóbal, la Industria Nacional del Vidrio, y también la fábrica de armas, donde fabricaban armas en San Cristóbal. Pero el país se lo han cogido pedazo a pedazo y no tenemos ni ingenio, propiedad del Estado, no tenemos la fábrica de papel de Villa Altagracia. Ahí simplemente lo que hacen es que juegan pelota, béisbol. Ahí era un play que hay al lado donde yo estuve recientemente. Pero tampoco tenemos ya produciendo el ingenio Consuelo, el ingenio Santa Fe, el ingenio Quisqueya y el ingenio Barahona, que está arrendado a unos inversionistas centroamericanos que opera en Barahona. Pero cerraron el ingenio Osama aquí en San Luis y tierras en manos de poderosos y el país desbaratado. Yo creo que el expediente más grande del siglo XXI en República Dominicana, si no el primero, está entre los primeros 10 expedientes que necesita el país: llevar a la cárcel a todo lo que destruyeron
el Consejo Estatal del Azúcar, a los responsables de ese festival alegre de la entrega por mafias de esas 2 millones de tareas. ¿Y a dónde va a ir el país sin 2 millones de tareas que antes eran propiedad del SEA? Y por otra parte, en el Cibao Central, anulando las tierras productivas, las tierras negras de la yuca mocana para construir edificios y pendejadas en la ruta Moca-Licey, en la ruta Moca-Cutupú, y vemos como que el país se nos está yendo de las manos porque todo es un bla, bla, bla. La ley de ordenamiento territorial. Pero bueno, ¿y a dónde está el final de este desorden que hay en el país? Y no es que yo vine negativo. Yo siempre traigo aquí, y lo haré en el último segmento, los temas positivos. Pero un lunes, una semana que arranca con la pérdida de más de 2 millones de tareas de tierras del SEA, manejadas por mafias y por intereses oscuros, hoy tiene como compañero de tema el de la pérdida de los millones de tareas de tierras del SEA, que las empresas distribuidoras de electricidad aumentan sus pérdidas, que están casi en un 38% en promedio, porque la de allá de Santo Domingo Este es una de las que tiene más pérdidas y es un problema que hay que enfrentar. Las pérdidas del primer cuatrimestre de las distribuidoras de electricidad, 37.4%, y entre enero y abril se publica hoy un trabajo escrito por mi amigo Pablo García en Diario Libre. Los cobros cayeron 4.8 millones de dólares y el gobierno aportó en ese primer cuatrimestre, enero-abril, 30.800 millones de subsidios, que es una pesada carga para las finanzas públicas, que en los últimos años han tenido que entregarle a las sedes aproximadamente 1.500 millones de dólares. Pero no podemos seguir así cuando también hay otro problema que se suma a este de las EDES, y es la rebeldía empresarial, con sus razones por un nuevo código laboral que acaba de aprobar el Congreso y que ha motivado el rechazo colectivo de los empresarios de Santiago, del Cibao, del sur, del norte y de los principales gremios empresariales del país. Parece que aquí se le olvida a quienes solamente levantan las manos en el Congreso Nacional, que el sector privado dominicano mantiene un tejido empresarial de un 90% y más, y que ese código es una amenaza para las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas que
ya no aguantan más en este país. Deben los señores legisladores sintonizarse con el pueblo, porque también, aparte del Código de Trabajo, tienen el frente de las mujeres frente al Congreso protestando por las causales que no incluyeron en el Código Penal. Tenemos un país con demasiados problemas. Los habichueleros de San Juan reclamando al Ministerio de Agricultura que le paguen la habichuela, la deuda de la habichuela. Pero tenemos en el fin de semana que se lanzó a las calles el pueblo de San Juan, el pueblo al que le cantó con las mañanitas en San Juan ese gran dueño de Radio Santa Cruz de Mao, ese gran artista en los tiempos de la voz dominicana, Guarionex Aquino, a quien conocí desde niño promoviendo su emisora Entre Ríos y Ríos, allá en Mao, transmitía Radio Santa Cruz de Mao. El agua la defienden en San Juan, donde no quieren minería, al igual que los campesinos que en Cotuí están defendiendo el agua y el río El Naranjal. Y en lo que va de año, uno de los temas más odiosos, la represión militar y policial, no solamente contra los campesinos, sino hasta sacerdotes que coinciden con los sanjuaneros de que primero el agua es lo más importante en la vida. No es un comienzo negativo. En España, el expresidente Leonel Fernández, hablando sobre los retrocesos democráticos, y tiene razón ahí el expresidente Fernández de que tenemos que estar vigilantes por ese retroceso democrático, aparte de amenazas reales del narcotráfico y los lavadores de activos, la corrupción. Ahí hay un caso en la justicia que debería tener de compañero el de las mafias del CEA, buscarlo uno a uno para poner un ejemplo en este país. Pues los abusos contra ciudadanos en las calles, que no deben ser permitidos por el presidente Abinader, que debe abrir los ojos, porque una cosa es que cuando se está en el poder, los que tienen acceso a los gobernantes, los que viven es secreteando. Presidente, estamos fabulosos, el pueblo está contento, esto que lo otro, pero hay que ir a las calles, señor presidente, para usted escuchar. Lo vi celebrando y lo felicito por sus 58 años, su cumpleaños en Quisqueya con la entrega de títulos de propiedad. Pero usted tiene que darse una vueltecita, señor presidente, por los mercados, por los supermercados, los lugares que usted visitaba para usted intentar llegar al Palacio Nacional. Yo recuerdo su presencia en la Plaza de la Bandera, en la Marcha Verde. Al gobierno le falta ese contacto con el pueblo, no exclusivamente repetir en el gobierno de la provincia,
No, que vamos a reiniciar tal obra, qué sé yo cuánto. Es con el seno del pueblo. Si yo fuera el presidente, yo fuera allá donde están los campesinos de Cotuí a garantizarles su derecho. Porque no podemos utilizar los militares para reprimir a quienes están defendiendo el agua, señor presidente. Pero tampoco podemos estar con un autoritarismo en las calles, desconsiderando ciudadanos. Además, no podemos estar con ese pleito todos los días de ciudadanos, policías y miembros de la DGC. Que por cierto, usted escogió para dirigir la DGC a un oficial con muy buena imagen, un oficial que conoce al dedillo el tema de la DGC, pero hay que poner el orden también en la DGC, que debe ser un reto de respeto a la ley, de respeto al ciudadano, pero también que los ciudadanos respeten la autoridad pública para hacer una gobernabilidad ejemplar. Señores, una noticia positiva, y nos vamos al cambio, vamos a darla, porque ahorita seguiremos con otros temas. La noticia positiva de que el flujo de remesa aumenta un 11%, pese al escenario económico internacional. Lo revela hoy el Banco Central. El flujo de remesas aumenta un 11%. Y la otra noticia positiva, la inscripción democráticamente a lo interno de la inscripción de los aspirantes a cargos en la fuerza del pueblo. Vamos al primer cambio, hablando la verdad a través de Su Mundo TV, Su Mundo Televisión, cobertura mundial. Bien, amigos y amigas de Hablando la Verdad, a través de Su Mundo TV, vamos a presentar los canales 101, 1101 HD de Claro, canal 81 de Altiz, canal 81 de Aster, canal 20 del Telecable Dominicano, canal 67 del poderoso Telecable Central en La Vega, canal 46 de Win Telecom, canal 647 del Fire TV Stick, allá en los Estados Unidos, Su Mundo TV, Su Mundo Televisión, en más de 190 sistemas de cables en las provincias del país, en el satélite Eutel para todo el continente americano, en el satélite Intelsat para todo el mundo, también a través de las plataformas digitales sumundotv.com, masiva presencia en las redes sociales de todo lo que se difunde a través de Su Mundo TV. Tenemos la edición impresa del periódico Primicias. Crecen los escándalos en el mundo y en la República Dominicana. Esperan Abinader relance gobierno el 16 de agosto. Primicias julio 2025. Temas económicos y bancarios. Encuentro en la Asociación de Bancos Múltiples. Expo Hogar de Banreservas. Ley de hidrocarburos. Dólar. Arquitectura financiera internacional. Sobre el sistema bancario de República Dominicana, la Superintendencia de Bancos recibe certificación ISO en Compliance y renueva otras 4 acreditaciones internacionales. Banreservas avanza 43 posiciones en el ranking de los 1000 mejores bancos. El Banco Central recibe recertificación de gestión en seguridad de la información. Reto Popular impulsa ideas innovadoras para la transformación digital responsable. Y los cibaeños copan el gobierno de Luis Abinader
y oigan esto, sugieren mudar para Santiago el Palacio Nacional. Los cibaeños son geniales. Señores, hay un tema, cambiando ya de la página, en la inauguración de una sucursal, de una oficina del Banco de Reserva en Manzanillo, ocurrió un detallito sorpresivo. Vimos a Samuel Pereira comparando algo que le dijo el ministro de Turismo, David Collado, el día anterior, y algo que él quería decir delante del presidente. Vamos a ver qué fue lo que ocurrió allí, porque además Samuel Pereira se convirtió en el maestro de la ceremonia de esa inauguración, presentando al presidente Abinader. Señor director, vamos a colocar íntegramente el video para que los amigos de Hablando la Verdad conozcan lo que ocurrió allí en Manzanillo, una comunidad que no solamente tiene el puerto, tiene ahora ya una nueva oficina de Banreserva y es el lugar donde están haciendo inversiones millonarias en el sistema eléctrico dominicano. Adelante, señor director. Yo quiero, presidente, voy a romper un poco el protocolo. Ayer, nuestro querido hermano, el ministro David Collado, dijo, vamos a decir, como decimos los dominicanos, echó una vaina, dijo que era el ministro preferido del presidente de la República. Soltó eso. Y lo invitó a dar una palabra. Yo tal vez no soy el ministro preferido, pero soy el banquero preferido del presidente. Yo quiero echar una vaina aquí. Yo quiero que el presidente de la República dé una palabra a todos los colaboradores. Con usted, el presidente de la República, Luis Abinader. Le preguntaba a Samuel y él me confirma que no había ninguna institución financiera aquí en Pepillo Salcedo, Manzanillo, es la primera. Y a pesar de que hemos promovido que el Banco de Reservas llegue hasta lugares donde antes no estaba, también esperamos que esto, Samuel, mueva también a la banca privada, también a que se establezca otro de los bancos privados aquí. Felicito al Banco de Reserva por este gran trabajo y también felicito a las autoridades de aquí de Pepillo Salcedo, de Manzanillo, de todo Montecristi, también para que sigan acogiendo este gran desarrollo que está llegando y que seguirá llegando para bien, no solamente de este municipio, sino también de toda la provincia. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos. Bueno, ahí vemos realmente lo que ocurrió allí. Parece que Samuel quería que el país conociera que él es el banquero preferido del presidente. Y yo quiero decir que el gobierno no solamente tiene el Banco de Reserva, dirigido por un banquero, tiene el Bandex, Banco de la Exportación, antiguo Banco Nacional de la Vivienda, tiene también el Banco Agrícola, pero además tiene el Estado Dominicano desde la década de los años 40, al igual que el Banco de Reservas, el Banco Central. Y yo pregunto, ¿hay una competencia entre funcionarios del gobierno para demostrar cuál tiene más poder en el gobierno? Porque si David Collado dice que él es el ministro preferido del presidente, entonces está compitiendo con todos los demás ministros pegados con el presidente, como otro que anda por ahí en la mínima actividad, hasta juramentando en un año no electoral a alguien en la provincia de Puerto Plata, que en el fin de semana un alcalde de la Isabela se pasó del PLD y se juramentó con la presencia de un grupo de funcionarios del gobierno
como miembro del PRM. En el PRM, todos los ministros han sido seleccionados por el presidente y ha sido una comidilla esa de Samuel de lanzar. Bueno, me dijo David que él es el ministro preferido del presidente. Déjame aprovechar esta inauguración con las palabras para tirar la broma que tiró Samuel allá en Manzanillo. Ahora, yo quiero analizar que Samuel Pereira tiene una ofensiva en las últimas semanas que es digno de un análisis de Hablando la Verdad. La semana pasada encabezó en Los Minas Bancarizar es Patria, un proyecto que coincide con la política de inclusión en el sistema financiero dominicano del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos y además la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, ABA. Pero anteriormente Samuel Pereira ha estado encabezando Bancarizar es Patria en muchísimos otros lugares. La semana pasada hizo énfasis en los reconocimientos internacionales del Banco de Reserva como el mejor banco, y eso tuvo un gran despliegue. Lo que dijo el Banco de Reserva, que lo premiaron por ser el mejor banco. Luego emitieron la nota de prensa de que Banreserva avanza 43 posiciones en el ranking de los mejores, de los 1000 mejores bancos en América Latina. Posteriormente, Samuel Pereira encabezó la semana pasada Expogar de Banreservas con tasas de interés menores al 9% de los 50.000 millones, que es la tasa de los 50.000 millones, más otros 31.000 millones para dinamizar la economía por disposición del Banco Central a una tasa del 9%. Expo Hogar tiene una tasa por debajo del 9%. Pero vimos también el aparataje del Banco de Reserva con un parqueo que acaban de inaugurar en la avenida Milla, esquina Meriño, que es una importante obra para descongestionar el tránsito en la zona colonial y la zona cercana al puente Milla y todos esos sectores en Santo Domingo. Luego vimos a Samuel muy activo también con un consejo que creó el presidente de la República para la innovación en Punta Bergantín, que es una iniciativa súper importante financiada por el Banco de Reservas, que es un banco que milita en el financiamiento masivo junto al Banco Popular del sector turístico. Simplemente quería analizar esto porque me justificó el análisis la broma de Samuel Pereira allá en Manzanillo, y ciertamente el sector privado debería instalar nuevas oficinas no solamente en Manzanillo para competir con el Banco de Reserva, sino en otras comunidades que necesitan oficinas bancarias y subagentes bancarios, pero también necesitan cajeros automáticos. La inclusión bancaria y la inclusión en el sistema financiero como la solución adicional a la entrega del dinero de las 123.000 cuentas bancarias de personas fallecidas con la menor burocracia posible, son elementos importantes en esta coyuntura, arrancando una nueva semana, como también entregando
a las familias de personas fallecidas previo a la documentación correspondiente, documentación certificada, los miles de millones de pesos de personas fallecidas en los fondos de pensiones. Señores, en otro orden, vamos a hacernos eco de situaciones que hay que resolver, en comunidades. En Brisa del Este, en el residencial Jenny, en la Charles de Gaulle, en la zona oriental, a un segundo de distancia de la Charles de Gaulle, hay que resolver un problema que está enfermando a los moradores de esa zona, de esa comunidad, pero además le impide llegar a sus hogares, afectando también una iglesia, afectando a la gente que vive allí, porque ni siquiera están limpiando los dos filtrantes que hay ahí, que forma parte del problema a resolver. Y como vemos al alcalde de Santo Domingo Este, con este aparataje que tiene en los medios de comunicación, con muchísimas jipetas en los actos donde asiste, que vaya ya a resolver ese problema que genera impopularidad, señor Dio Astacio. Se han hecho más de 50 comentarios y no se resuelve el problema de los moradores de Brisa del Este y su residencial Jenny, que es una vergüenza que por filtrantes que no se limpian, la gente por una zona inundada permanentemente no tiene la posibilidad ni siquiera de llegar en paz a sus hogares. Vamos a pasar de las palabras a los hechos. Vamos a resolver, señor Astacio, que por cierto, me gustaría que mi gran amiga, esa es amiga mía, académica, Guasdiana es rectora en Polanco, que mande los inspectores de la Cámara de Cuentas al Ayuntamiento de Santo Domingo Este para ver cuál ha sido el manejo de la nueva gestión, como debe también rendírsele cuenta de las pasadas gestiones al pueblo dominicano. Maestra Emma, ponga eso ahí en la lista de las auditorías. Reiteramos la solicitud de que se resuelva el problema de la acumulación de agua en Brisa del Este, residencial Jenny, Charles de Gaulle, zona oriental, a un segundo de distancia de la Charles de Gaulle. Pero además, ahí está una escuela también afectada, la escuela Manuel Aurelio Tavares Justo, héroe nacional, y la iglesia Nuestra Señora de la Esperanza, también afectada. Eso da vergüenza en el siglo XXI. Y tantas cosas que dicen que resuelven y no se sintonizan con esa comunidad. No vamos a silenciar ni vamos a dejar de mencionar ese problema hasta que no lo resuelvan. En otro orden, cuando Francisco Domínguez Brito era Procurador General de la República, la Asociación Dominicana de Prensa Turística Adonpretur celebró en Puerto Plata un importante seminario sobre la explotación sexual
el escándalo de la explotación sexual en Sosúa, Puerto Plata. Yo recuerdo de mi exposición, hablaba en ese tiempo del peligro de esa explotación sexual contra niñas y adolescentes y la degradación que había en ese momento en Sosúa, Puerto Plata, donde este fin de semana hubo un operativo de las autoridades y organismos públicos que rescataron en ese operativo a 174 mujeres que eran abusadas en Puerto Plata. Hace unos días enfrentaron aquí con otro operativo una trata de mujeres colombianas. Ahí ese caso está en la justicia y recuerden que se denunció que había un cobro de peajes en ese operativo que hicieron ahí, que detectó un cobro de peaje atribuido a policías que deberían ser sometidos a la justicia por ese peaje, porque es un caso que no se puede olvidar. El tema de la explotación sexual en República Dominicana hay que llevarlo a cabo en todo el país. Vamos a defender nuestras mujeres, las niñas, los niños, pero no solamente es un tema de la explotación sexual allá en Sosúa, habría que investigar en otras comunidades, como por ejemplo el turismo ha incidido en muchos casos, pero también redes mafiosas de otros países. Aquí se hablaba de mujeres rusas que habían traído al país hace años. Se hablaba de mujeres venezolanas, de mujeres haitianas. Este programa levanta su voz a favor de la mujer, de la familia, de las niñas, de los niños, de los adolescentes. Creemos en una sociedad donde no haya explotación sexual afectando a nuestras mujeres. Nuestras mujeres merecen respeto, merecen el no ataque de la violencia de género. En otro orden, el ejército dominicano ha detenido 99,000 ilegales haitianos indocumentados. Y hay un tema que hoy sale a relucir, y es que la violencia en Haití motiva un desplazamiento hacia los pueblos cercanos a la frontera en Haití. Y eso preocupa mucho que se acerquen los violentos y los no violentos a la zona fronteriza del país. Señores, el calor sofocando a Moscú y a Europa, 23 años del fallecimiento del expresidente Joaquín Balaguer, hace 51 años que precisamente en gobiernos de Balaguer silenciaron al doctor José Francisco Peña Gómez con el cierre de Tribuna Democrática, órgano de aquel Partido Revolucionario Dominicano, por donde hablaban en una etapa inicial el profesor Juan Bosch. Los discursos que pronunció el profesor Bosch en Tribuna Democrática fueron recopilados en 2 tomos, que son 2 libros, 2 tomos de importancia para la historia dominicana.
historia política dominicana. Nos hacemos eco de 6 fallecidos en el naufragio en Juanillo. Nos hacemos eco de la movilización en San Juan a favor del agua y también del caótico tráfico en el tránsito en Santiago de los Caballeros. Hay un trabajo importante hoy sobre la cantidad de viajes en yolas que han sido enfrentados en la región este del país. Quiero aprovechar los últimos minutos finales para no solamente, señor director, con esa imagen que usted tiene ahí, llevar a la reflexión a los dominicanos que no se dejen engañar con los organizadores de viajes en yola. En Puerto Rico hay una persecución contra los dominicanos indocumentados y en Puerto Rico la situación de los dominicanos no es color de rosa. Ya hemos divulgado varios programas sobre los dominicanos en Puerto Rico. En el caso de otros países, muy correcto un comentario del periódico El Nacional respecto a que Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, dijo que Cuba está en guerra y ciertamente, como sugiere ese medio, la guerra debe ser para enfrentar los problemas, la miseria que viven los cubanos, el problema eléctrico. Pero de Cuba nos trasladamos a España, donde han estallado escándalos que le generan una situación difícil al partido gobernante y al presidente del gobierno español. En otro comentario, quiero saludar el papel de la prensa, siguiendo en Estados Unidos la persecución de los indocumentados de diferentes países. Qué bueno que la prensa le está dando una cobertura para tratar de contribuir a un clima de mayor entendimiento, autoridad, ciudadano. Y hay que insistir en que se busque una salida legal a la situación de miles de latinos que le han aportado de manera considerable al Producto Interno Bruto de Estados Unidos y que como respuesta deberían buscarle esa salida para normalizar situaciones. Mucha gente trabajadora en los Estados Unidos y están apretando, como dice el merengue de la tuerca de Fernando Villalona, están apretando la tuerca allá, como también en todos los países donde se le pega al ciudadano demasiado efecto de políticas gubernamentales, no solamente con el tema de el apresamiento y deportación de gente que ha hecho una vida ya en los Estados Unidos, sino también el impacto en Canadá y en Estados Unidos de los aranceles. Este fin de semana el presidente Trump anunció un arancel de un 30% para México y la Unión Europea, un 35% para Canadá. Canadá respondiendo con un arancel a productos norteamericanos y un choque entre el presidente Trump y el presidente Lula da Silva que
busca favorecer al expresidente Bolsonaro, que está siendo defendido por el presidente Trump. Y en París, el presidente de Francia está hablando de la necesidad de una respuesta contundente al tema de los aranceles. En el plano local, tenemos que esperar qué va a pasar con el arancel de un 10% que le anunció a la República Dominicana y al mundo el presidente Donald Trump. Se anunció como que estaban preparando otra misión para que viaje a Washington. Ya hubo un intento de una misión con 3 ministros y ojalá que la República Dominicana, que tiene un tratado de libre comercio con Estados Unidos, sea beneficiada con la eliminación de este arancel de un 10%, porque precisamente Estados Unidos y República Dominicana tienen un tratado de libre comercio que también abarca a Centroamérica. El tema del tránsito lo está evaluando la gente. Vamos a ver en qué parará. Tan divididas las opiniones sobre el problema del tránsito y las medidas anunciadas. Y parece que no hay mucho optimismo y que comienza a multiplicarse la expresión de que se están mudando los tapones de un lugar a otro. La semana inició con unos tapones kilométricos en esa avenida Kennedy y los elevados, y los motoristas sacándole la lengua a los miembros de la DGCET, persistiendo en utilizar los elevados para sus rutas, no importa lo que diga la gente. Mañana será otro día hablando la verdad a través de Su Mundo TV, cobertura mundial.